Hola compañeros, nosotros somos el equipo de importancia y biosíntesis de acilgliceroles, esfingolípidos y glicerofosfolípidos, integrado por Yannick Chávez Zamora, Lupita Pérez Campos y Rubí Soto Alcántar. A continuación vamos a hablar de los acilgliceroles. Los acilgliceroles son la mayor parte de los lípidos del cuerpo. En su mayoría van a ser los triacilgliceroles. Son los principales lípidos en depósitos de grasa y en los alimentos. Estos van a participar en el transporte y almacenamiento de lípidos, así como en enfermedades como diabetes e hiperlipoproteinemia. Van a estar asociados a algún grupo de enfermedades y patologías, de acuerdo con el transporte y almacenamiento de lípidos. Están compuestos por la suma de un ácido graso, una glicerina, que dan como resultado una acilglicerina y una molécula de agua. Esto, como podemos ver en la pantalla, tenemos un ácido graso, un glicerol, que da como resultado un triglicérido, ya que este va a tener 3 ácidos grasos en una glicerina. El acilglicerol puede ser monoacilglicérido, diacilglicérido y triacilglicérido. El monoacilglicérido va a estar compuesto solamente por un ácido graso, que sería el primer grupo, y quedaría libre el grupo OH, los siguientes grupos OH del glicerol. Entonces este se consideraría un compuesto polar. Como ya había mencionado, pueden dar origen a monoacilgliceroles, diacilgliceroles y triacilgliceroles. Esto de acuerdo a los grupos OH de la glicerina. Cuando se saturan, pues se estabiliza y va a formar un triacilglicerol. Este va a ser neutro. Y los polares van a ser los monoacilgliceroles y los diacilgliceroles. Los triacilgliceroles son ésteres de alcohol trihídrico, glicerol y ácidos grasos. En la imagen podemos observar un platillo muy suculento de papas fritas y una hamburguesa, que contiene en su mayoría triacilgliceroles, o como comúnmente los podemos conocer como triglicéridos. Vamos a tener diferentes tipos. En su mayoría conocemos el vegetal, que son aceites derivados de semillas. Estos mínimo van a tener un ácido graso insaturado. Las grasas van a ser mayormente de origen animal, como el sebo y la manteca. El sebo va a tener ácidos grasos saturados en su mayoría, y la manteca va a estar compuesta de ácidos grasos saturados e insaturados. Estos también son considerados saponificables, ya que forman un jabón en presencia de una base fuerte. Por ejemplo, la unión de un triglicérido más una base que es el hidróxido de sodio. Esto nos daría un jabón más la glicerina libre. Y deben hidrolizarse por las lipasas hacia ácidos grasos y el glicerol que los constituyen. Pues como ya sabemos, las lipasas las vamos a encontrar en diferentes secreciones del organismo. Esta hidrólisis ocurre mayormente en tejido adiposo. Estos ácidos grasos se liberan a plasma y se unen a la albúmina sérica para ser transportados. De ahí llegarían a los tejidos donde se van a captar, como el hígado, el corazón, riñones, músculo, pulmones, tejido adiposo, testículos y cerebro. En cerebro va a ser un poco más difícil, pero también va a llegar. Aquí se van a oxidar o reesterificar dependiendo. El uso del glicerol va a depender de la enzima glicerolcinasa. Va a ser encontrada mayormente en hígado, en grandes cantidades, en riñones, intestino, tejido adiposo pardo y glándula mamaria en lactación. Esta va a catalizar la activación del glicerol hacia SN-glicerol 3-fosfato. Esto pues es el sistema SN
Es una numeración estereoquímica. Esto va a ser de acuerdo a las especificaciones para cada carbono, ya que las enzimas van a ser específicas y exclusivas de cada carbono. Y pues en este caso va a ser fosforilado en SN3, que es el carbono 3, por la pues glicerolcinasa que les habíamos mencionado antes. Esto va a dar origen al glicerol 3-fosfato. La biosíntesis de triacilgliceroles y fosfogliceroles va a ser a partir del glicerol 3-fosfato producido en la reacción anterior y la dihidroxiacetona fosfato. Estos son intermediarios de la glucólisis que, pues como ya habíamos visto en periodos pasados, sirven para el metabolismo de carbohidratos, así como el actual, que es de lípidos. Y pues su principal precursor va a ser el fosfatidato, también precursor de cardiolipina y otros fosfogliceroles. A continuación les voy a presentar, en la imagen se está proyectando el ciclo que siguen los acilgliceroles. Esto va a ser determinado por diferentes reacciones. Tenemos un glicerol que va a pasar a SN-glicerol 3-fosfato por la enzima glicerolcinasa. De aquí esta reacción va a ser reversible o irreversible, puede pasar a dihidroxiacetona fosfato o viceversa, gracias a la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa. Si pasa a dihidroxiacetona fosfato se va a integrar a la glucólisis y si no, va a proseguir el ciclo. El SN-glicerol 3-fosfato pasaría a 1-acilglicerol 3-fosfato o lisofosfatidato. Esto por la glicerol 3-fosfato aciltransferasa. Aquí nos daría origen a 1,2 diacilglicerol fosfato o fosfatidato. Después llegaríamos por la enzima fosfatidato fosfohidrolasa a 1,2 diacilglicerol. Aquí se podría unir una segunda ruta que es, como les acabo de mostrar, es la 2-monoacilglicerol, gracias a la enzima monoacilglicerol aciltransferasa, que esta se va a encontrar en el intestino. Entonces esta también puede llegar al paso de convertir el monoacilglicerol a diacilglicerol. En este punto podemos obtener fosfatidilcolina, pero esto ya requiere otro proceso. Entonces, siguiendo la ruta, podríamos obtener triacilglicerol. Otros de los compuestos que podríamos obtener a través de esta ruta metabólica es la fosfatidilinositol y la fosfatidilinositol 4,5 bifosfato. Estos son compuestos que más adelante les vamos a explicar. La fosfolipasa A cataliza la hidrólisis de glicerofosfolípidos para formar ácidos grasos libres y lisofosfolípido. Este se puede volver a acilar por la acilcoenzima A en presencia de una aciltransferasa. Vamos a encontrar diferentes tipos de fosfolipasa. Tenemos la A2, la C y la D. La A2 va a ser encontrada en líquido pancreático y en veneno de serpiente. La C en toxinas de bacterias. Y la D en transducción de señal en mamíferos. La importancia médica de los triacilgliceroles o triglicéridos es que estos son reserva energética. Los consumimos en la dieta diaria, por lo tanto van a estar en abundantes cantidades. La energía que no se utiliza de acuerdo al metabolismo de los triacilgliceroles va a ser almacenada mayormente en los adipocitos y en presencia del tejido graso debajo de la piel, cavidad abdominal y en glándula mamaria, en su mayoría. Estas moléculas, cuando son metabolizadas, pueden liberar hasta 9 kilocalorías por gramo y van a estar asociadas a diferentes enfermedades, por ejemplo, una pancreatitis, una cirrosis, una hiperlipoproteinemia, hipotiroidismo, diabetes. Esto pues porque va a estar mal controlada, puede producir cetosis, ya que su metabolismo excesivo nos lleva a la producción de cuerpos cetónicos. Son importantes para la regulación térmica, esto porque van a contribuir al aislamiento térmico.
Esto va a ser por mencionar algunas cosas. Ahora, como resultado, ya sabemos que los triglicéridos en exceso son malos y pues por lo tanto también en pequeñas cantidades causan daños, ya que estos son la principal fuente de energía del organismo. Ahora vamos a hablar de los glicerofosfolípidos. Estos son moléculas lipídicas pertenecientes al grupo de los fosfolípidos y también son llamados fosfoglicéridos. Están compuestos por una molécula compleja llamada ácido fosfatídico y un aminoalcohol. Aquí esta parte es el ácido fosfatídico y del otro lado el aminoalcohol o compuesto polar. El ácido fosfatídico está formado por tres partes, dos ácidos grasos, los cuales están unidos a una molécula de glicerina por reacción de sus grupos OH del alcohol de la glicerina con el hidrógeno del grupo carboxilo del ácido graso, que es esta parte que podemos ver aquí en pantalla, mediante una reacción de esterificación. En la glicerina va a quedar un grupo OH libre al cual se va a unir el ácido fosfórico, de modo que pues se va a formar el ácido fosfatídico. El ácido fosfórico va a tener dos grupos OH, lo que va a permitir que otras moléculas, en este caso los aminoalcoholes, se unan a él y formen así los fosfoglicéridos. En los organismos, los fosfoglicéridos tienen una función estructural y son uno de los componentes principales en las bicapas de las membranas celulares por su marcado carácter anfipático. Estos van a jugar un papel muy importante en la permeabilidad de la membrana, consecuencia pues de la estructura de la molécula, ya que tienen dos partes diferentes, una cabeza que es hidrófila polar y una cola que es hidrófoba apolar. La parte de la cabeza va a comprender el grupo fosfato y el compuesto polar, o sea, aquí es donde se va a unir el aminoalcohol, mientras que en la parte de la cola está compuesta por las cadenas hidrocarbonatadas de los ácidos grasos y el glicerol, y pues solo va a permitir el paso de sustancias no polares como los lípidos. Entre los fosfoglicéridos más importantes tenemos a la fosfatidilcolina, que es producida naturalmente por el hígado y se puede obtener de ciertos productos alimenticios como la soja y la yema del huevo. Aquí el compuesto polar va a ser la colina. Y bueno, la fosfatidilcolina va a ayudar a la solubilización de los ácidos biliares en la bilis junto con las sales biliares, y además se va a encontrar en la cara externa de las membranas celulares. También va a formar parte de las lipoproteínas plasmáticas como molécula de señalización y va a aportar la fosforilcolina para la síntesis de esfingomelina. La esfingomelina la vamos a encontrar especialmente en la vaina de la mielina, que rodea algunos axones de células nerviosas, y la fosfatidilcolina además va a ser un componente de gran relevancia en la lecitina. En algunos contextos la lecitina y la fosfatidilcolina se usan como sinónimos, sin embargo hay que recalcar que la lecitina está constituida por una mezcla de fosfatidilcolina y otros compuestos, entonces químicamente pues no son iguales. Y bueno, la fosfatidilcolina de la lecitina va a resultar importante en la formación y el mantenimiento de los neurotransmisores cerebrales entre las neuronas. Otro fosfoglicérido importante es la fosfatidiletanolamina o cefalina, que está presente en el cerebro, principalmente en la materia gris
y su compuesto polar es la etanolamida. Es un componente básico en la cara interna de las membranas y su formación se va a producir principalmente en el retículo endoplasmático mediante la actuación de una enzima microsomal que es la etanolamina fosfotransferasa. Va a tener una segunda vía de síntesis que se lleva a cabo en las mitocondrias de los hepatocitos, pero pues como ya mencionamos, principalmente se da en el retículo endoplasmático. Otros fosfoglicéridos importantes pues son la fosfatidilcerina, que es donde su compuesto polar es la serina, y junto al diacilglicerol y los iones de calcio es necesario para la activación de la proteína quinasa C, que pues como sabemos es una enzima clave en la transducción de señales. También tenemos el fosfatidilinositol, donde su compuesto polar es el inositol, que es un fosfolípido ácido que en las membranas de las células animales pues va a estar mayoritariamente en la forma 1-estearoil, 2-araquidonoil. Por eso es la principal fuente del ácido araquidónico para la síntesis de eicosanoides. El ácido araquidónico lo podemos encontrar en pocas cantidades en alimentos como carnes y aves. También tenemos al fosfoglicerol, que tiene como aminoalcohol al glicerol, y el fosfoglicerol a su vez va a ser el compuesto de la cardiolipina, la cual está presente en la membrana mitocondrial interna. Es muy abundante en esta parte. Y pues bueno, como ya mencionamos, es que forman parte de las membranas celulares, como ya mencionamos, entonces pues se encuentran en abundante cantidad en el organismo. Bueno, la siguiente clasificación que vamos a revisar son los esfingolípidos. Empezamos diciendo que todos los esfingolípidos se forman a partir de ceramida. Y entonces, pues ustedes dirán, ¿qué es la ceramida? La ceramida es una importante molécula emisora de señales. Actúa como segundo mensajero, el cual regula algunas vías como la apoptosis, el ciclo celular y la diferenciación también. La ceramida se sintetiza en el retículo endoplásmico a partir de la serina. También revisamos las esfingomielinas, las cuales son fosfolípidos y resultan de la reacción de la ceramida con la fosfatidilcolina. Esto generalmente funciona en el aparato de Golgi. Y bueno, los glucoesfingolípidos son una combinación con uno o más residuos de azúcar. Los glucoesfingolípidos más simples, también estos son llamados cerebrósidos, son la galactosilceramida o GALCER y la glucosilceramida o GLC-CER. La GALCER es un lípido importante de la mielina, la cual pues, ya conocemos que es la mielina, que es una capa de lípidos que recubre la neurona con fines de una mayor velocidad en la conducción de señales neuronales. Bueno, esta se forma a partir de la reacción entre la ceramida y UDP-GAL. La GLC-CER es un principal glucoesfingolípido de los tejidos extracelulares. Me equivoqué, una disculpa. Los gangliósidos se sintetizan a partir de la ceramida, perdonen, otro error, mediante la adición por pasos de azúcares activados y un ácido siálico. Bueno, también los glucoesfingolípidos son constituyentes de la hojuela externa de las membranas plasmáticas y tienen importancia en la adherencia y reconocimiento celular. Algunos son antígenos, otros son sustancias del grupo sanguíneo A, B u O. Y ahora revisamos lo que son los aspectos clínicos. Empezamos diciendo que el surfactante pulmonar está compuesto en una gran medida de lípidos con algunas proteínas y carbohidratos, y pues como ya sabemos evitan que los alvéolos se colapsen. Lo que hace el surfactante pulmonar juega un papel como un agente tensoactivo, el cual reduce la tensión superficial pues
del agua. Bueno, también sabemos que hay una capa de moléculas de agua unidas al alvéolo, el cual es estas, pues, la presión hidrostática que estas ejercen, promueven o que el pulmón colapse, y lo que hace el surfactante, pues, es ir en contra de esta fuerza, ¿no? El fosfolípido dipamitoil fosfatidilcolina disminuye la tensión de superficie en la interfaz aire-líquido. De esta manera reduce el trabajo de la respiración. Muchas veces la deficiencia, siempre la deficiencia del surfactante pulmonar en muchos recién nacidos pretérmino da lugar al síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido. ¿Por qué mencionamos que pretérmino? Porque es importante saberlo, ya que, como bien sabemos, los pulmones al momento si un niño nace normal a las 38 semanas, no tendría ninguna dificultad en cuanto a la función de sus pulmones, pero cuando son pretérmino, o sea que nacen, o prematuros, vamos a decirlo, pues sus pulmones todavía no están bien maduros para un correcto funcionamiento. Esto pues da lugar a este síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido. Ciertas enfermedades se caracterizan por cantidades normales de estos lípidos en tejidos, o sea, los lípidos que anteriormente ya mencionamos, y generalmente son en el sistema nervioso. Estas enfermedades las podemos clasificar en dos grupos, las cuales son: el primer grupo son enfermedades desmielinizantes verdaderas, o el segundo grupo serían las esfingolipidosis. Un ejemplo que maneja aquí es la esclerosis múltiple, el cual es una enfermedad desmielinizante. Hay tanto pérdida de fosfolípidos como de esfingolípidos de la sustancia blanca. Esto lo que causa es pues básicamente la composición del lípido de la sustancia blanca semeja la de la sustancia gris, y el líquido cefalorraquídeo muestra cifras aumentadas de fosfolípidos. Estos, pues, gracias a las pérdidas que hay en las vainas de mielina. Entonces, como está perdiendo estos fosfolípidos, se va degenerando la vaina de mielina, y estos fosfolípidos que se perdieron, pues se van al líquido cefalorraquídeo y da lugar a esta enfermedad, la esclerosis múltiple. En cuanto a las esfingolipidosis, son un grupo de enfermedades hereditarias que se producen por un defecto genético del catabolismo de lípidos, las cuales contienen esfingosina. Estas pues forman parte de un grupo de mayor tamaño de trastornos lisosómicos y muestran varias características. Son generalmente 4. Los lípidos complejos que contienen ceramidas se acumulan en las células, particularmente en las neuronas. El índice de síntesis de lípidos almacenados es relativamente normal. El defecto enzimático yace en la vía de degradación lisosómica de los esfingolípidos. Y último punto, última característica, que es la magnitud del decremento de actividad de la enzima afectada, es similar en todos los tejidos del cuerpo. Para estas enfermedades, ya sea cualquiera de los dos grupos, no se dispone aún de un tratamiento eficaz para muchas de estas enfermedades, aunque pues se han tratado con otras alternativas, las cuales podrían ser la terapia de restitución de la enzima, el trasplante de médula ósea, terapia de privación de sustrato o el tratamiento con chaperón químico. Aquí en este cuadro les muestro algunas enfermedades, signos y síntomas, el sustrato depositado y la enzima ausente. Por ejemplo, en la enfermedad de Tay-Sachs se puede notar un retraso mental, ceguera, manchas rojas en la mácula y muerte entre el segundo y tercer año. El sustrato depositado es el gangliósido GM2 y la enzima ausente son las exosaminidasa A. La enfermedad de Gaucher podemos notar ensanchamiento del hígado y del vaso,
erosión de los huesos largos y de la pelvis, retraso mental en la forma infantil. Y pues ahí están los sustratos y las enzimas ausentes. En la enfermedad de Fabry notamos un enrojecimiento de la piel, fallo renal, dolor en las extremidades inferiores. En la enfermedad de Niemann-Pick notamos ensanchamiento del hígado y del vaso, retraso mental. En la enfermedad de Crab hay retraso mental y ausencia de mielina. En la leucodistrofia metacrómica hay retraso mental, tensión amarillo pardo de los nervios con violeta de crecillo. En la gangliosidosis generalizada hay retraso mental, ensanchamiento del hígado e implicación esquelética. En la enfermedad de Sanford-Jadkiewicz, como la primera enfermedad, pero con la diferencia de que esta enfermedad progresa más rápido. Y por último tenemos la fucosidosis, en el cual se nota la degeneración cerebral, espasticidad muscular y el engrosamiento de la piel. Y por mi parte sería todo, y también del tema. Esperemos que todo les quede muy claro, y pues agradecemos su atención prestada. Muchísimas gracias.